Me avisan, por favor, si es que están mirando. Ya está compartiendo la pantalla. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a ver ahora lo que se denomina cáscaras de revolución. Por ejemplo, una cúpula, la cúpula de la catedral, es una cáscara de revolución. ¿Cómo se origina? Por una curva que gira alrededor de un eje, y entonces se origina esta superficie. Y vamos a ver lo que se denomina teoría membranal, o sea que vamos a tratar el caso aquel en que todas las cargas son resistidas por esos esfuerzos en el plano. ¿Se acuerdan que hemos llamado N1, N2, N1, 2? Bien, no nos olvidemos la hipótesis con las cuales estamos trabajando, que se mantienen, por supuesto. Deformaciones y desplazamientos pequeños, secciones normales a la superficie de referencia sin deformar, permanece normal a la misma, y vamos a admitir tensiones normales al plano nulos. Acá tenemos entonces la cáscara que les mencionaba, donde esta es la curva que gira alrededor del eje de simetría y entonces me origina la superficie de revolución. En este caso tengo como coordenadas generalizadas, φ1 puede ser el ángulo φ o S, esta coordenada de línea por el meridiano. Y la coordenada generalizada φ2 es θ. Son planos paralelos y el ángulo tomado desde algún origen me está dando la segunda coordenada generalizada. Como toda cáscara de revolución, los factores o el parámetro de la MEM, ustedes ya lo vieron cuando calcularon los componentes de estos parámetros del tensor métrico ahí en el capítulo 2, donde AS vale 1 y A θ vale R sub 0. Bien, entonces tenemos aquí una muestra también de un elemento diferencial de una cáscara de revolución. Ponemos en evidencia los esfuerzos principales NS, Nθ. Y tenemos las componentes de la carga P sub S y P sub M. Acá se puede ver entonces el radio de curvatura según θ, Rθ, y el radio de curvatura según S o Φ, RS o Rφ. Entonces es el mismo, es tiene la curvatura de Gauss positiva, entonces los dos están del mismo lado de la placa y hasta el eje de simetría es Rθ. Y todo el radio es el radio de curvatura según la coordenada 1, que en este caso dijimos es S o Φ. Ven ustedes que acá está en evidencia NS y Nθ, pero no NSθ, porque vamos a ver, amén de que son cáscaras de revolución, la carga no varía con el eje θ. Entonces vamos a hablar de cáscaras de revolución simétrica, porque la carga es asil simétrica, es simétrica respecto al eje. Bien, vamos a recordar entonces las ecuaciones de equilibrio en general que habíamos deducido en la clase anterior. Acá están todas. Entonces, sumatoria de fuerzas en la dirección de 1, en la dirección 2 y en la dirección n. Ya hemos visto que en la dirección 1 la coordenada generalizada va a ser phi S, o sea S, o phi, y en la dirección 2 va a ser θ. Debido a que no hay variación de carga en el sentido de θ, entonces todas las derivadas respecto de θ se van a anular, o sea, las derivadas parciales con respecto a phi sub 2. Entonces, no hay esfuerzo de corte, no hay tensiones tangenciales o de esfuerzos tangenciales. Acá hay una derivada con respecto a phi 2, o sea, θ, que tampoco va.
Esto es en general, ¿no? Esto tampoco, el corte hay, porque estamos viendo los esfuerzos membranales, no hay esfuerzos tangenciales porque la carga es simétrica, no hay acá tampoco el N12 es 0 por esa carga, el parámetro de la M es constante, tampoco, y aparte es una derivada con respecto a 2, también es 0, otra derivada parcial con respecto a phi sub 2 es 0, la carga no varía con respecto a 2, o sea que esta segunda ecuación se transforma en una identidad, 0 igual a 0, no me sigue. Vamos a la última, los cortes se anulan por supuesto, y me queda voy a volver, y me quedan estos términos. Entonces, esto es en general, los términos que no están tachados corresponden al estado membranal para una carga cualquiera, con carga axial simétrica. Entonces, ahí ven los términos que me quedan y que están puestos aquí en forma más sintética. Las derivadas parciales se han transformado en derivadas totales. ¿Por qué? Porque ya hay una sola variable que con respecto al cual tengo la variación de carga, la variación del parámetro de la M, etc. Y esa es S. Todo con respecto a tita no varía. ¿Por qué? Porque es axial simétrica. Bien, entonces me quedan dos ecuaciones de equilibrio. Y tengo, ¿cuántas incógnitas? ¿Cuántas incógnitas tengo? ¿Quién me contesta? A ver, Natalia Jándula. Elijo al azar, estoy acá así, por lotería. Dime cuántas incógnitas tiene este problema en cuanto a esfuerzos. Tienen el micrófono, creo, Sí, no, sí se los... A ver, Enrique Premoli. Tomo al azar nombres. ¿Cuántas incógnitas tenemos acá en el problema? ¿Cuántos esfuerzos debemos calcular? Profe, yo tengo una duda. Sí. Sí. En la diapositiva anterior canceló el término que tenía P2. ¿Por qué se va? ¿No era que tenía los esfuerzos P1 y P2? ¿O capaz que no? P2 es en el sentido del meridiano. Sí. Acá, en el sentido del meridiano. Y la carga no tiene componente, o sea, no hay variación de carga en ese sentido. Entonces, directamente te queda, en realidad cancelas todo y te queda P2 por A1 por A2 igual a 0. Sí. Entonces, como A1 y A2 no pueden ser 0, P2 tiene que ser 0. Claro. Pero esto no hay así variación de carga en el sentido 2. Ah, bien, o sea que hay en el paralelo y en la normal. Exacto, tomo cualquier tita que tome siempre tiene la misma carga, o sea, todo tita tiene la misma carga alrededor, ¿no? O sea, vos estás tomando cualquier plano, cualquier tita, cualquier ángulo que tomes siempre está la misma carga. Pero cuando tomas la otra dirección, la dirección S o la dirección phi, no es la misma, puede no ser la misma. Incluso puede ser constante, ¿no? Pero no hay variación, no hay carga, no hay componente en el sentido 2. ¿Se entiende? Componente. Buenísimo. Gracias. Entonces, la componente que importa acá es la componente solamente n, o sea, perpendicular a la cáscara y en la dirección del meridiano. Por eso es que esa segunda ecuación, en el caso de una carga axial simétrica, desaparece. Bien. Entonces, acá están las dos ecuaciones que me quedan. ¿Y cuántas incógnitas tengo? 2. 2, muy bien. ¿Cuáles son? NS y N tita.
Exacto, o sea que es un problema totalmente definido. Ya tengo dos ecuaciones, puedo despejar ns y n tita y encuentro los dos esfuerzos que me importan. Estos son para el estado membranal. Ahora definamos cuándo se da ese estado. No siempre vamos a tener un estado membranal, es más, es difícil de lograrlo. ¿Por qué? Para que se dé el estado membranal, amén de que las cargas no haya una concentración de cargas en alguna parte de la cáscara, fíjense cómo tienen que ser los apoyos. Los apoyos tienen que permitir el movimiento de la misma en el sentido perpendicular al esfuerzo NS o NFI, o sea, el esfuerzo meridional. Entonces, es como si tuviera o debo de tener un apoyo que primero que me dé una reacción a NS y luego que me permita el desplazamiento. Solo en este caso puedo decir que voy a tener un estado membranal. Entonces van a ver o todas las cargas se van a transmitir mediante esfuerzos en el plano que son NS y N tita. Entonces esa es la idea, o sea, eso tenemos que tratar de que primen los esfuerzos membranales, esto creo que ya lo habíamos discutido antes, sobre los esfuerzos flexionales, porque las cáscaras, como se supone o como están ideadas para cubrir grandes luces, son estructuras muy delgadas. Entonces, es preferible que tengan nada más que esfuerzos en el plano y preferiblemente de compresión, o sea que tratar que trabajen fundamentalmente a compresión. Voy a ver si acá les voy a mostrar una obra que específicamente no es una cáscara de revolución, pero es un estado membranal. Ingeniero Ildefonso Sánchez del Río Son. Nació en 1898 y falleció en 1980. Se incorporó al mundo profesional en 1922 y en 1924 fue nombrado ingeniero municipal del Ayuntamiento de Oviedo. Entre sus obras más representativas se encuentran las hechas a partir de cubiertas de hormigón armado, las cuales son depósitos de agua, uno de los más importantes, depósitos de agua de EMA. También se encuentra la estación de buses de Polaxiero, a partir de láminas de hormigón armado, y el mercado de Pola de Ciero. Su obra más representativa es el Palacio de los Deportes de Oviedo. Es un pabellón deportivo situado en la localidad de Asturias de Oviedo, España. La construcción se inició en 1961, promovida por el alcalde Manuel Álvarez Huilla y terminada en 1975. Destacada por su techo en forma de caparazón de tortuga, proeza arquitectónica en su tiempo, al ser la primera cúpula de láminas de hormigón prefabricados con cerámica sin pilares del mundo. Con una superficie en planta casi cuadrada, 100 metros de lado, sin ningún pilar intermedio, se divide en tres. Dos laterales, compuestos por dos arcos hondas, denominadas así por el ingeniero, cada uno de 7 metros de ancho y 90 metros de alto, y otro cuerpo central elevado permitiendo un lucernario en cada lado, compuesto por 8 arcos hondas de 7 metros de ancho y 100 metros de alto. La estructura de la edificación es a partir de hormigón armado, a modo de arbotantes, usando también pilares para apuntalar la estructura y de apoyo a la marquesina exterior, además de ser bajantes de agua. Dentro de la estructura de hormigón se encuentra uno de los detalles más importantes, son las Esto es lo que quiero que vean. Entonces, la estructura prácticamente son arcos, bueno, que descienden. Y acá está ideado una
articulación, una articulación, para que no haya transmisión de momentos. No sé los detalles, no los he buscado, no los encontré, mejor dicho, si permite el movimiento, pero de todos modos esto es más bien para los arcos, pero así quiero que entiendan que deberían de ser los apoyos para también para mantener o para permitir de alguna manera asegurar el estado membranal que sea dominante. Articulaciones de los arranques de los arcos se encuentran en una caja de vidrio e iluminada. Bueno, entonces era eso nada más lo que les quería mostrar, que ahí se ha materializado una articulación, y como vieron las, digámoslo, como el arco en este caso, pero bueno, lo vamos a tomar, también las cáscaras lo hacen, caen directamente el N sub 0 con un pilar no derechito, sino que sigue la tangente de la cáscara, lleva el esfuerzo hacia la fundación. Y para evitar la transmisión de momentos, se hacen articulados para que solamente transmita el esfuerzo normal. Esa es la idea, entonces, digamos, práctica de cómo tratar de que primen los esfuerzos en el plano. Bien, vamos ahora a la matemática. De la ecuación 2 puedo despejar n tita. N tita. Esto está en las notas, así que allí lo tienen. Yo he hecho algunos pasos que no están como para que se entiendan mejor las notas. Entonces, tengo dos ecuaciones. De la 2 despejo n tita y la introduzco en la 1. Y me queda la expresión que ven ustedes allí. Bien, estas tres las puedo sintetizar en esta expresión. Entonces, acá tengo la derivada respecto de S, de ns, R sub 0 sobre R tita. Es una derivada de tres funciones que dependen de S. Estos son derivadas, funciones de S. Entonces, R tita sobre R 0, estos son los radios de curvatura, este es para la variable tita, este es para la variable, R sub 0 es el radio, digamos, en el paralelo. Y estas son las derivadas con respecto a S de tres funciones. Esas están desarrolladas acá en estos tres términos donde está el círculo. Entonces, con esa síntesis de esos tres términos en uno solo, la ecuación me queda más cortita, así como lo señala la ecuación que estoy marcando con el cursor. Entonces, la analicemos. Acá tengo una derivada primera de ns, o sea que una de mis incógnitas está a la derivada primera, por lo tanto, para encontrarla voy a tener que hacer alguna integral. Y de la primera tengo n tita, por lo tanto, conociendo ns, lo introduzco en la ecuación 1 y voy a encontrar n tita. Entonces, el problema ahora, lo primordial, es despejar el esfuerzo ns. No nos perdamos, siempre tengan presente, ns dirección meridional, n tita dirección según los paralelos. Bien, entonces despejo el término donde está ns y todo lo demás se va al segundo miembro. Bien, aplico integral y que me va a quedar la expresión que está en el superior de la filmina. ns es igual a menos r tita sobre el 0 al cuadrado. Acá es donde está la integral indefinida más una constante que hay que sacarla por condiciones de contorno. Entonces, la ecuación superior y la ecuación inferior que estoy señalando son las dos expresiones que me permiten determinar en forma cerrada los esfuerzos membranales para una cáscara de revolución con carga axil simétrica. Luego tengo otra manera de determinar ns. En esta carga, si corto con un plano horizontal, entonces pongo en evidencia el esfuerzo de los bordes, que es ns,
puedo hacer el siguiente razonamiento. Todas las cargas verticales que actúan sobre el plano A tienen que ser equilibradas por el esfuerzo interno NS en ese contorno. Entonces, en la expresión eso significa lo que está debajo. Como ven ustedes, tengo que NS seno de phi, que es la componente vertical de NS, actuando en el perímetro 2pi por R sub 0, más todas las cargas verticales G, eso es igual a 0. Despejo y NS queda igual a esta expresión que ustedes tienen aquí. ¿De dónde sale esto? Recordemos que R2 es igual a R0 sobre seno de alfa, donde R2 va a ser en este caso R θ, o sea, el radio de curvatura en la dirección 2 tiene esta expresión. Esto sale de también los ejercicios que hicieron de geometría diferencial. Es una relación que sale de allí. Bien, eso es el caso de las tensiones. Como ven, no necesitamos hacer planteamiento de condiciones de deformación porque es un sistema totalmente estático, entonces con las ecuaciones de equilibrio nos bastan para determinar el estado tensional completo de la estructura. Pero es importante conocer las deformaciones, sobre todo porque en realidad la mayoría de las cáscaras no están en estado membranal, sino en estado de flexión, y por lo tanto siempre voy a tener que apelar a deformaciones para resolver completamente el problema. Entonces las tengo que tener a las deformaciones en el estado de flexión y las deformaciones del estado membranal. Acá tenemos las ecuaciones que hemos encontrado cuando vimos las relaciones cinemáticas en alguna de las clases anteriores para una casca en general. Entonces, en este caso, también se me van a anular todas las deformaciones con respecto a la coordenada generalizada 2, que en este caso es θ, ya hemos dicho. Acá tengo otra de las derivadas, otra derivada y otra derivada con respecto a 2. Como ven, como la carga es simétrica, indudablemente que no voy a tener distorsión angular, así como tampoco tengo las tensiones o los esfuerzos tangenciales. Entonces, ¿qué voy a tener? Epsilon 1 y epsilon 2, que como estamos en cáscaras de revolución y ya dijimos que las coordenadas generalizadas son phi o s y en la dirección 2 es θ, serían epsilon s o epsilon phi y epsilon θ. Y recordamos también cuánto vale el giro de la tangente, que también lo vimos en las clases anteriores. Bien, entonces, reemplazando, les pido que lo hagan como ejercicio, reemplazando entonces en las ecuaciones anteriores los valores que sí tienen significado para el estado membranal, me quedan las expresiones de epsilon s y epsilon θ. Como ven, todo depende del desplazamiento según S, o sea, según el meridiano, y el desplazamiento perpendicular a la placa, o sea, W. No tengo U sub θ, no hay, también es nulo. Entonces, pero sí tengo deformación específica en la dirección de θ, pero están involucrados U sub S y por supuesto, W. Entonces, desplazamientos U sub S y W. Epsilon S y epsilon θ son las deformaciones específicas longitudinales. Mientras que el giro de la tangente en la dirección S, no hay en la dirección θ, solo en la dirección S, tiene el valor que ustedes están viendo acá. Bien. Luego de trabajar con estas tres, me queda una expresión para el giro de la tangente en la dirección S en función de las deformaciones específicas epsilon S y epsilon θ, donde R θ, RS son radios de curvaturas. R sub 0 también es una longitud, un radio, que depende de forma. Todo lo demás son cuestiones, vamos a decirle así, geométricas, medidas de las
Bien. Veamos de dónde sale ese epsilon tita. Ya hemos dicho que es por el desplazamiento en el sentido de U sub S que me provoca una elongación, un alargamiento, un cambio en el radio R sub 0. Para que nos ubiquemos, estoy mirando sobre el plano AA, o sea, un plano horizontal. Estoy mirando desde arriba. Entonces, este sería el plano paralelo. Donde está mi cursor es el plano paralelo. Entonces, allí yo voy a tener tita. Este es R sub 0 y esto es cuando se deforma un delta de R sub 0. Bien, entonces si a esto le doy una longitud unitaria, voy a ver entonces que la deformación específica longitudinal en el sentido de tita viene de acá, lo tienen acá. Es por el corrimiento, por el alargamiento del lado de R sub 0. Entonces, haciendo una simple relación de triángulos semejantes, voy a decir que epsilon tita es a delta de R como 1 es a R sub 0. Y de aquí tengo una expresión para el delta de R sub 0, es decir, ese alargamiento o acortamiento. En este caso, delta es una variación. La variación de R sub 0, que es igual a la deformación específica epsilon tita por R sub 0. Bien. Entonces, sabemos de la ley de Hooke, cuando lo expreso las deformaciones en función de las tensiones, que tienen la forma que ustedes ven ahí. Me faltaría aquí menos mi por sigma n, pero hemos dicho que en este caso vamos a despreciar, vamos a considerar nulas las tensiones normales al plano. Bien, esto es la ley de Hooke, de deformaciones en función de tensiones. Antes, cuando habíamos visto en la clase anterior, habíamos despejado tensiones en función de deformaciones. Ahora son deformaciones en función de tensiones. Y a esto se traduce en epsilon s dividido 1 sobre HE por NS menos mi. Acuérdense que lo que tenía yo acá, que epsilon s, o sea, era epsilon 1. Epsilon s y era 1 sobre E por el sigma S menos mi sigma tita. Pero sigma, ¿qué es? Es una fuerza sobre un área. Entonces, tengo la fuerza o el esfuerzo NS y el área sería H por 1, una profundidad unitaria. Lo mismo, sigma tita sería una fuerza N tita sobre un área que sería H por 1. Entonces, de allí es donde vienen estas expresiones de las deformaciones específicas en función de los esfuerzos normales. Entonces, trabajando un poco algebraicamente, tengo que delta de R sub 0 es R sub 0 sobre H por esto, porque directamente he reemplazado epsilon tita. Y con un poco más de trabajo puedo tener el giro de la tangente en la dirección S en función de los esfuerzos internos, y acá tengo formas, material, espesor, o sea, la cáscara, datos de la cáscara, y acá tengo el desplazamiento delta R sub 0. Me está faltando el subíndice, pero es delta de R sub 0. Entonces, es importante este delta de R porque los métodos de resolución que han sido tabulados y que son ampliamente usados y que vamos a usar nosotros también para resolver problemas de flexión, tienen como deformación básica entonces el giro de la tangente, tita S, y el desplazamiento delta R sub 0. Para que voy a pasar la presentación y voy a volver, porque no quiero que se pierda, sobre qué es R sub 0. Esto es R sub 0. Entonces, cuando esto se deforma,
cuando se deforma la cáscara, R sub 0 sufre una variación, que puede ser que se alargue o puede ser que se acorte, según la carga, según las circunstancias. Entonces, cuando estamos hablando de el delta R sub 0, fíjense que es un desplazamiento horizontal perpendicular al eje de simetría. Y cuando estoy hablando de θ S, es el giro de la tangente, por ejemplo, la tangente a esta superficie, entonces es el giro que se provoca cuando la cáscara es deformada. Entonces, muy importante que tengan en mente qué es delta de R sub 0. Entonces, es un desplazamiento horizontal perpendicular al eje de simetría. Y el θ S es el giro de la tangente en la dirección S de la tangente perpendicular a la cáscara por ese punto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Tengo que repetir? Sin ningún problema lo hago. Me avisan, por favor. ¿Todo bien? Profe, ¿podría volver a decir lo del giro? ¿Lo del giro de la tangente? No, Bien. o era tita, no sé si decía que dijo lo de tita ese, lo de recién, que me perdí, no sé cuál sería. Ah, bien, bien, bien. Sería esto, a ver. Acá yo tengo una tangente, ¿no? Acá hay una tangente, en este sentido. La voy a dibujar grande así. Bueno, esa tangente. Cuando esa tangente se deforma, ¿qué pasa entonces? ¿Qué gira? Gira la tangente. A ver si lo puedo materializar. Supongamos que gire así. Entonces, el ángulo que gira, ese θ S, ese es el θ S, ese que estamos mirando. Esa es la deformación que estamos considerando. Y la otra es, voy a insertar ahora. Entonces, el R sub 0, que fíjense lo que es, ¿no? El R sub 0 es el radio de ese círculo que se forma o esa superficie, el círculo que se forma para determinar o para dónde está el θ, que sería este, por ejemplo. Entonces, en este caso, acá tengo ese R sub 0. Y este también se alarga, o se acorta, o sea, hay una variación, y ese es el delta de R sub 0 que estoy hablando. Entonces, es este R sub 0. ¿Se entiende? Está en el plano paralelo, en un plano paralelo. Acá está medio mal hecho porque en realidad este dibujo es de los apuntes, pero en realidad tendría que estar un poco más así, porque es perpendicular a la cáscara y es perpendicular también al eje de referencia. ¿Está mejor explicadito ahí? Sí, profe, gracias. Profe, Bien, entonces, yo tengo una pregunta. sí. Mira, no me y quedó... este acá, perdón, y esta figura que están mirando ahora, ahí lo ven desde arriba, como si lo mirara desde arriba a ese plano. Sí, dime, ahora sí. Ah, ¿en ese plano se hace el giro? Pero no No, entendí, no entendí la acá, parte del giro. O sea, ¿en qué plano se gira, digamos, sufre la deformación? espérate, creo que vamos a necesitar un modelito, espera. Voy a dejar de compartir pantalla. Y si están mirando, acá tengo mi placa. Entonces, lo que no tengo es una regla grande. Bueno, acá se ve, si lo pueden ver, acá tengo como
tengo un palito, un alambre. Entonces, esta es la cáscara, la ven allí. S es esta coordenada, S es esta coordenada. Y tita es la coordenada en el sentido de los paralelos. Entonces, cuando yo cortaba allí por un plano A, supongamos que esto hubiera venido para acá, es como que corto, entonces con un plano lo corto, y cuando corto con un plano, si yo lo marcaría, ¿qué me quedaría? Un círculo. Ese es el plano, ese círculo, entonces, por ejemplo, el R sub 0 estaría desde el eje de referencia, hacia perpendicularmente hacia la cáscara. Por eso, perpendicularmente al eje hacia la cáscara. A ver si tengo otro más. Por ejemplo, acá tengo un modelo de una cáscara cilíndrica, Entonces, fíjense que si fuera este sería el plano donde están donde está la coordenada tita. Por ejemplo, entonces, esta es la cáscara, este es un plano, tengo la coordenada S que es según los meridianos, y tita está en el plano acá horizontal, donde tiene un origen y me va describiendo un ángulo alrededor. Por ejemplo, este es el origen, entonces hace este recorrido. Y ahí me va dando la posición de los distintos puntos. Entonces, el R0 es este. Ese es el R0. Si lo tengo acá, sería ese el R0. Espero que se vea. Ese es el R0. Entonces, de la misma manera, cuando yo tengo esta cáscara, el R0 acá está cortada, ¿ven? Ahí está cortada. Entonces, el R0 iría desde el centro del eje de referencia hasta la cáscara. Ese sería R0. Si yo lo tomo acá, el R0 es más chiquito. Si lo tomo para acá, R0 ha disminuido también. O sea que R0 es una función de S. ¿Por qué? Porque no es constante. Yo tengo mi eje, entonces tengo acá este valor de R0, acá este otro y este otro. O sea, va variando conforme me muevo según los meridianos. ¿Se entiende eso? Por eso digo que son funciones de S. El R0 es función de S. ¿Se entiende eso? Y por supuesto R tita también, porque va a ir variando según en qué ubicación de S lo voy a tener. En general. Hay cáscaras que no, hay cáscaras que sí. ¿Se entendió ahí? Ah, y no hemos hecho lo de la tangente. Entonces, fíjense que yo tengo acá este pedazo de cáscara. Entonces, en un punto siempre hay una tangente. Acá tengo otra tangente en una dirección y en la otra dirección. Entonces, en el sentido de ese, que es donde varían las cargas, donde varían los esfuerzos, etcétera, o sea, en la coordenada de variación. Entonces, si yo tengo originalmente esta pendiente, o sea, esta tangente, cuando se deforma, hemos visto que T1, T2 y T y N varían, giran, ocupan una posición T'1, T'2 y N'. Y de ahí despejábamos y ahí estaba la expresión de tita 1, o sea, giro de la tangente en la dirección 1, tita 2, giro de la tangente, o sea, cómo gira la tangente en la dirección 2, y bueno, son los dos más importantes. Entonces, sobre la cáscara tengo una tangente, se deforma y esto gira. Indudablemente, cuando esto se deforma, va a girar la tangente. S es tita S, en el sentido de S. No hay giro en el sentido de tita. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, muchas gracias. Bueno.
entonces ahora voy a seguir, sigamos por donde dejamos. Profe, una pregunta. ¿Y cuando gira Sí. la tangente, sigue siendo tangente a la nueva superficie de la cáscara, no? Sí, o sea, hay un giro de la tangente, así que tiene que, por eso necesita girar, digamos. Acuérdense que T', T1, T2 y N es una triada y gira justamente acompañando la deformación y se transforma en T'1, T'2 y N'. ¿Se acuerdan? Esa triada que Bien, sí, giraba cuando se deformaba ahí. Entonces, perfecto. de ahí deriva. Bueno, entonces, les decía, este dibujito que yo les mostré es mirado desde arriba. Es mirado el plano ese horizontal, el plano circular donde está según el paralelo, mirado desde arriba, y de ahí saqué un trozo como una pizza, ¿no? Así un trocito de una, como si hubiera sacado un trozo de pizza, una porción de pizza. Bien. Eso en cuanto a las deformaciones. ¿Qué es lo importante de esto? Que tengo dos expresiones para las deformaciones. Que son esa y esa. Que estas después me van a servir para los métodos que vamos a ver después. No los uso para determinar los esfuerzos porque ya hemos visto que es un sistema estático ya determinado por dos ecuaciones, así que no las necesito para calcular los esfuerzos, pero sí lo voy a necesitar cuando ya aborde la teoría de flexión. Bien, otra cosa que tenemos que ver son las cargas que actúan en la cáscara. Esto no es, digamos, no es simplemente para mirar, es el peso propio, la carga de nieve, la presión uniforme. Como ven, son todas cargas simétricas, axil simétricas. Entonces, siendo G el peso propio actuando en un elemento diferencial de longitud unitaria, voy a tener que tiene una componente en la dirección S y una componente normal a la cáscara, que son los dos componentes de carga que habíamos visto como hipótesis al comienzo de la teoría cuando vimos cuáles eran, cuando pusimos en evidencia los esfuerzos y las cargas que estamos considerando en esta teoría membranal. Entonces, P sub S y P sub N. ¿Dónde están las expresiones que ustedes ven aquí? P sub S es G seno, P sub N G coseno de phi. Simplemente una cuestión trigonométrica, de componentes en una y en otra dirección. La carga de nieve, que es una carga uniforme, la tenemos que proyectar en esa longitud y me queda coseno de phi, 1 coseno de phi. Entonces, esa carga que va a ser P coseno de phi, voy a tener para P sub S multiplicarla por el seno de phi. Y para P sub N, por el coseno de phi, como antes, nada más que como ya era P coseno de phi por coseno de phi, se hace P coseno cuadrado de phi. Entonces, para la carga de nieve, tengo acá las dos expresiones. Cuando hay una presión uniforme, por ejemplo, en un tubo, en un tanque, entonces hay una presión interna Q, voy a tener que no tiene componente en la dirección meridional, todo es radial y es P sub N igual a menos Q. ¿Por qué? Porque el N lo estamos tomando positivo hacia el interior. No voy a decir hacia abajo, porque puede estar hacia un costado, lo que sea, pero hacia el interior. Cuando la carga es hidrostática, también ustedes saben que es perpendicular a la placa, a la cáscara, entonces va a ser P sub S igual a 0 y siempre normal va a ser igual a el gamma del agua por la profundidad de esa carga hidrostática, por la profundidad de la carga de agua. Después tenemos, por ejemplo, cuando estamos hablando de una cáscara enterrada, tenemos la presión del suelo. Ustedes saben que hay una presión vertical y una presión horizontal. La presión vertical, saben que es el gamma del suelo por la altura de esa carga.
acá también necesito, como es uniforme, entonces la voy a proyectar en ds, que tengo acá igual a 1, y me queda coseno de phi. Entonces, esa carga es vertical y tengo que encontrar sus componentes según P sub S y según P sub N. Entonces, acá tengo, por ejemplo, la carga en la parte derecha, PB coseno de phi. Entonces voy a tener que la componente según el meridiano S va a ser P sub B coseno de phi, seno de phi. Y la normal a la cáscara va a ser P sub B coseno cuadrado de phi. Mientras que el empuje horizontal, este es el empuje estático, ustedes ya lo saben, esto es el coeficiente de empuje horizontal, que podemos decir que el empuje horizontal es una fracción del empuje vertical, entonces también tiene una componente que va a ser en la dirección S, nada más que opuesta a las que estábamos viendo, y una componente en la dirección N, cuyas expresiones están acá y son simplemente hacer un cálculo, digamos, trigonométrico. Bien, de tal manera que voy a tener, cuando tengo carga de suelo, que la resultante en la dirección S es la expresión que ustedes ven allí, 1 pH seno de phi coseno de phi con PB coseno de phi seno de phi, y me queda la expresión que ustedes tienen allí. Y P sub N sumo la que aporta la carga horizontal con la que aporta la presión vertical. Bueno, hacia acá un poco de álgebra y me quedan estas expresiones. Entonces, esto es para presión de suelos. Y en general, ahí pueden ver cómo se trata cualquier carga que sea o horizontal o vertical, o de cualquier dirección. Yo lo que tengo que hacer es encontrar las componentes según P sub S y P sub N. Bien, vamos a ver ahora, empezamos a ver cada tipo de cáscara. Hasta ahora eran todas, o cualquier cáscara, axil simétrica, o sea, de revolución primero, y axil simétrica cualquiera. Ahora ya nos dedicamos a la cáscara esférica. Por ejemplo, ahí tienen un casquete, un pedazo, un trozo de casca esférica, y es importante que veamos cuánto valen los radios de curvatura en este caso. Entonces, como es esférico, el radio de curvatura R tita y RS va a ser igual a A. R sub 0 va a ir variando. R sub 0 va a ir variando. ¿Cómo varía? Como A por seno de alfa, donde A es el radio de la esfera. Y ds es igual a A por d phi. Bien, ¿de dónde sale la expresión que está arriba? Entonces, esto es para el caso general, esto es el caso de las dos expresiones que hemos encontrado para cáscara de revolución axil simétrica de forma cualquiera. Con estos parámetros que estoy marcando, posiblemente voy a necesitar. Entonces, con estos parámetros voy a reemplazar en la ecuación y voy a determinar la expresión propia para cáscara esférica. Entonces, lo único que hay que hacer es ir reemplazando cada uno de estos parámetros y voy a tener la ecuación de NS para la cáscara esférica. Entonces, por ejemplo, R tita vale A, pongo acá R sub 0 al cuadrado vale A cuadrado seno cuadrado de phi. Después tengo P sub S, que está a ver, ¿y acá qué pasó? Ah, acá me estoy olvidando de R sub 0 sobre A. Bueno, acá este P sub S es el que ustedes tienen acá. Acá me estoy, no sé por qué se me coló este, que no va. Más el R sub 0, que es A seno de phi, ya lo voy a corregir acá, por la derivada de R sub 0, que es A seno de phi, por ds. Esto era lo que quería que vean,
que ds es A de phi. Por lo tanto, yo tengo que poner aquí A de phi. Derivada de A de phi. Y en vez de ds pongo A de phi. ¿Por qué? Porque ds es igual a A de phi. Esto lo van a ver cuando hicieron el ejercicio. Es la relación que hay entre la variable si tomo S o si tomo phi como la coordenada generalizada en una cáscara axial simétrica. Bien, entonces acá sigo operando y me va a quedar esta expresión para la cáscara esférica, tanto para determinar ns como n-θ. Esto es álgebra, nada más. Lo único que quería mostrarles aquí es tener cuidado que yo parto de ds, pero me cambio a d phi. Por lo tanto, tengo que hacer los cambios que corresponden. Bueno, esto lo van a ver ustedes en el artículo porque está toda el cálculo desarrollado. No tiene sentido que lo veamos, lo ven ustedes. Lo que sí sería bueno que miremos acá. Acá tengo n phi y n-θ. N phi y n-θ. Esto es un casquete semiesférico. Acá va la coordenada phi. Está sometida a peso propio. Estos son los resultados. Entonces tengo que n phi es totalmente de compresión, lo cual es muy bueno. Toda la cáscara está comprimida. Acá en la clave tiene un valor menos g por a sobre 2. ¿Por qué? Porque coseno de phi vale 1, por lo tanto es g por a por 1 más 1, 2, negativo. Y acá, cuando phi vale pi sobre 2, esto adquiere un valor de menos g por a. Esto es 0, 1. n-θ tiene esta expresión. Entonces, en la clave vale g por a sobre 2, negativo, de compresión, pero fíjense que en algún momento se hace positivo, de tal manera que en el sentido anular, los esfuerzos n-θ en la parte inferior de la cáscara son de tracción. Esto se vio empíricamente cuando empezaron a construir que se producían roturas, fallas, grietas en la fábrica. ¿Por qué? Porque no lo hacían de hormigón armado, sino eran piedras, ladrillos, adobe, etc. Entonces, lógicamente, no aguantan la tracción esos materiales. Entonces, ¿qué hicieron? Le ponían en general unas cinchas, unos aros metálicos, estoy hablando ya de la antigüedad clásica, con lo cual permitían manejar, permitían tomar ese esfuerzo n-θ, que hagan de cuenta que es como un cinto, o sea, es como que lo hace explotar, hace que la cáscara, el n-θ, el delta dr salga, entonces tracciona esta parte, y lo que tengo que hacer yo es cincharlo, ponerle un cinto para que pueda aguantar, para contrarrestar esos esfuerzos de tracción. Entonces le ponían algún aro metálico, algo, o escondían algún tipo de cincha, y por supuesto lo llenaban de adornos y todo lo demás, y no se permitía, digamos, no se puede, quedaba allí incorporado a la estética de la cúpula, pero sí tiene un fin estructural. Bien, vamos a ver entonces este ejemplo de otro ejemplo con la cáscara esférica bajo carga de nieve. El mismo casquete ese semiesférico de antes, nada más que lo vamos a considerar con carga de nieve. Entonces, partimos siempre de las dos ecuaciones que hemos determinado, y de la expresión, ¿se acuerdan que habíamos dicho que ns también puede ser determinada considerando todas las cargas verticales que hay encima de un plano sobre digamos, considerando la componente vertical de ns, y hacemos el equilibrio entre todas las cargas verticales que hay sobre el plano y esa componente ns que está actuando en el contorno donde el plano es cortado.
Estas expresiones ya están vistas, simplemente las traigo para que las recordemos. En este caso, la carga de nieve en la componente según S va a ser P por seno por coseno, y en la normal P coseno cuadrado de phi. Entonces, en la expresión general no hago más que reemplazar los valores de la carga y me queda toda esta expresión para integrar. Como ven aquí, puedo hacer P seno de phi, coseno de phi por el seno cuadrado más el coseno cuadrado, que es 1, por lo tanto se simplifica y queda de esta manera. Entonces, P seno, a esta expresión la multiplico y la divido por 2, y por estas identidades trigonométricas, el 2 veces seno coseno de phi, seno de phi por coseno de phi va a ser igual a seno de 2 phi. Bien, entonces esto es simplemente ir buscando por medio de estas identidades trigonométricas, hacer más corta, hacer más simple la expresión. Y me queda finalmente esto que está aquí, que es muchísimo más simple para integrar que de lo otro. Hacemos eso y acá está el resultado. NS es A sobre seno cuadrado de phi por P sobre 4 coseno de 2 phi menos C. Y acá tengo que encontrar cuánto vale la variable, la constante C, que es la que queda de la integración indefinida. Entonces apelo a esta expresión de NS. NS, cuando phi vale pi sobre 2, lo valorizo y me queda que vale menos P por A sobre 2. O sea, NS para pi sobre 2 vale menos P por A sobre 2. ¿Qué tengo que hacer entonces? Valorizar esta expresión para phi igual a P sobre 2 y determino la constante que resulta igual a P por A sobre 4. La reemplazo en la expresión de NS, o sea, aquí reemplazo P por A sobre 4 y saco factor común, esto es álgebra nada más, y fíjense lo que queda, que NS es igual a menos P por A sobre 2. O sea, no depende de phi, es constante de compresión y vale P por A sobre 2. Bien, esto me permite hacer estas identidades, se las pongo aquí para recordar sobre el coseno del ángulo duplo. Bien, entonces, es muy simple, un recuento, y esto es lo que van a hacer en el práctico del día viernes. De las expresiones generales van a poner las expresiones que corresponden a la carga que están considerando, lo reemplazan, integran, sacan la constante de integración por las condiciones de contorno, la introducen y encontramos NS. Con esta NS voy a introducir ahora en la expresión de netita para tener toda, o sea, las dos tensiones totalmente definidas. Que está acá, netita, hago los reemplazos y me queda que es igual a menos P por A sobre 2 por el coseno de 2 phi. Entonces, si tengo que hacer el diagrama, el gráfico, como lo van a tener que hacer en el práctico, entonces NS hemos dicho que es constante en toda la cáscara y vale menos P por A sobre 2. Eso es NS. Y netita vale menos P por A sobre 2 en la clave y P por A sobre 2 en la base. Acá tienen, fíjense, puesto en evidencia las condiciones del estado membranal, es decir, el apoyo es perpendicular a la tangente a la cáscara en el punto y me da libertad, o sea, permite el movimiento de la placa en ese sentido. Entonces, como ven, también para el caso de la carga de nieve, en la mitad, digamos, en pi sobre 2, esto es pi sobre 2, pi sobre 4, voy a tener que las fuerzas radiales en etita se anulan y luego se hacen
también de tracción. Bien, entonces esta es la manera de trabajar con la fórmula, sería, le podríamos llamar el método exacto, para, o sea, encontrando la integral y después con las condiciones de contorno encontrar la constante C. Hay varios ejemplos en las notas. Entonces, con detalle le pongo esta, que no está en las notas, para que tengan un ejemplo más. Bueno, acá tienen, por ejemplo, ese casquete cortado, las expresiones a las cuales se llega. Por ejemplo, si está actuando una carga anular, que sería como una carga concentrada, pero en este caso lo concentrado de una viga, acá tiene el sentido de una carga lineal, ¿no? Anular, porque está en todo el contorno. Entonces la cáscara está totalmente comprimida y tiene el valor máximo en la parte de phi sub 0 y la parte de menor valor en phi sub 0 más el delta de phi que haya entre este punto y este. En este caso, cuando tengo este tipo de carga, no hay una carga uniformemente distribuida, o sea, no hay carga distribuida, o sea, P sub S y P sub N valen igual a 0. Y N phi tiene el valor que hemos visto. Bueno, esto es, lo ven, está todo, cómo se determinan las constantes, son cálculos que están perfectamente desarrollados, así que es pura aritmética para que lo vayan siguiendo. Y aparte lo van a tener que aplicar en el práctico, así que ahí lo tienen para ir mirando cómo se hace. Bien, eso todo lo que vimos entonces es para cáscara esférica. La cáscara cilíndrica es como la que yo les mostré, por ejemplo, una cisterna, sería una cáscara cilíndrica. Acá, por ejemplo, los apoyos tendrían que ser en el sentido de la cáscara y móviles en sentido perpendicular al eje de la misma. Fíjense, la variable S, la coordenada generalizada S, es en este sentido y, por supuesto, θ es el ángulo en plano horizontal de radio A. En este caso, RS es infinito, R0 y Rθ valen el radio de la cáscara cilíndrica, Φ es constante y vale 90 grados. Φ es el ángulo que va desde el eje de simetría hacia el R sub 0. En este caso, Rθ, perdón. Bien, entonces con estos valores se reemplazan los valores de las expresiones generales y tengo acá cuánto vale Nθ menos Pn sobre A. Ns, como siempre, va a depender de una integral. Acá P sub S tengo que reemplazarlo por la carga que sea. Y también puedo encontrar Ns con esta consideración de cortar con un plano y hacer el equilibrio entre Ns, la componente Ns vertical, que en este caso ya es Ns vertical, y todas las cargas verticales que haya por encima de ese plano. Son las tres ecuaciones con las cuales puedo calcular. Acá están también, las tienen en las notas, valorizar el caso para determinar el desplazamiento R0 y el giro de la tangente en el sentido de S. Entonces, el giro sería así, y el delta de R0 sería un desplazamiento, una deformación, más que nada esto es un desplazamiento, un alargamiento o acortamiento del radio R sub 0, que en este caso vale A. La cáscara cilíndrica es muy simple. La cáscara cónica, en este caso, S siempre es desde el vértice, S es la coordenada generalizada según el meridiano, en el sentido de meridiano, o sea, el concepto de meridiano, y como siempre, θ es el ángulo en un plano horizontal. En este caso, RS también es infinito, porque esta coordenada es lineal, entonces RS es infinito, la curvatura es 0.
R es este que está acá, y vale S cotangente de phi. R0, como siempre, es el radio de ese plano horizontal donde yo estoy midiendo θ. Y vale S coseno de phi. Phi también es constante en este caso. Bien. Con estos valores voy a la ecuación general y determino cuánto va a valer NS, cuánto va a valer Nθ para el caso de cáscara cónica. Y voy a tener el delta de R sub 0 y el giro de la tangente, que tiene una expresión para el caso donde la carga esté, digamos, puesta de esta manera, y acá solamente tengo un signo que me cambia cuando la cotangente o cuando la cáscara está de la otra manera. Podríamos llamar, no sé cuál es la que está dada vuelta, da igual, digamos, pero bueno, esta sería una posición de vértice arriba y una posición de vértice abajo. Entonces es allí donde cambia, porque claro, en este caso mi phi sería una cosa así, en cambio acá yo tengo ya un phi que va de esta manera, es decir, da vuelta así. Entonces por eso se definen estos dos signos que yo tengo acá. Pero son, como ven, fórmulas definidas. Es directamente reemplazar estos valores, estos parámetros, en la fórmula general de partida, y de allí voy a tener la solución. Entonces, según la carga que tengan, van a reemplazar PS y P sub n, les va a quedar toda una expresión, y bueno, es allí donde viene la dificultad después, que vamos a tener que tratar de recordar un poco lo que veíamos en cálculo numérico para resolver estas integrales. Y allí usar identidades trigonométricas y cosas como sumo ambos miembros o multiplico y divido, cosa de hacer expresiones que me permitan llegar a simplificar las expresiones para que la integral sea más manejable. Tenemos para el cicloide de revolución también cuánto vale RS, Rθ y R sub 0, con lo cual reemplazo las ecuaciones y ya tengo la solución. De la misma manera para un paraboloide de revolución y para un hiperboloide de revolución. Acá tengo RS, Rθ, lo cual reemplazo en las fórmulas y me permite determinar las ecuaciones. Pero la mecánica es la misma, nada más que voy a tener distintas expresiones para cada caso. Y luego lo que me va a quedar es reemplazar en esas expresiones, además de estos valores, los valores de la carga, y lo cual tengo ahí unas expresiones bien complicadas para integrar, como ya se pueden estar imaginando esto, cómo queda dentro de una integración. Entonces, y me estaba olvidando, acá tenemos otro ejemplo que está en las notas, cómo se calcula con los datos que figuran allí, NS y Nθ. Quedan expresiones más o menos simples, pero hay que llegar a esas expresiones por medio de la integración. Bien, si esas fórmulas son complicadas, cuando tenemos formas que se pueden definir por medio de ecuaciones cerradas, se imaginan para una cáscara de forma cualquiera, o inclusive como ese hiperboloide de revolución, que es bastante complicado determinar RS, Rθ y luego ponerle las cargas y todo eso en una integral. Entonces, hay que apelar a los métodos numéricos. Métodos numéricos que son aproximados, me dan una aproximación de la solución, pero son para mí muchísimo más viables, más con las computadoras, que ponernos a resolver esas integrales. Bien, entonces ustedes ya tienen idea del método de elementos finitos, tienen idea del método de diferencias finitas, porque lo hemos usado el año pasado para calcular la placa, y ahora vamos a ver el método de las bandas finitas que podemos aplicar a estructuras de cáscaras de revolución para determinar esfuerzos membranales. Entonces, ¿en qué se basa el método?
en que voy a dividir en bandas mi cáscara. Entonces voy a ir trabajando cada una de ellas y luego las voy a ir hindando, las voy a ir sumando, considerando a todas para determinar mi resultado total en cada una de las secciones. Entonces, vamos a ver el principio de este. Cada una de esas banditas acá lo tienen mirado de costado. Es como si corté la cáscara y estoy mirando de costado. Esta es la variable, o este es el lado de S. Este es el lado de S. Y esto es mirado desde arriba. Esto es mirado desde arriba. No sé si se puede ver acá, intenté dibujar en 3 dimensiones. Entonces, un elemento diferencial que corresponde a una de esas bandas finitas de longitud de S. Voy a volver al anterior, sería este el de S. Esto es S, entonces voy a buscar pedacitos de S diferenciales en ese sentido. Por ejemplo, puedo acá, donde no hay demasiada variación de forma, los puedo tomar esos de S espaciados, y aquí donde tengo esta curva que me está cambiando la forma, me está cambiando la pendiente, me está cambiando todo, puedo hacer bandas finitas más estrechas. Entonces discretizo con pasos más pequeños. Y acá de vuelta puedo volver a aumentar el paso de discretización. O sea que no me exige el método que lo divida en bandas finitas de igual altura. Pero, por supuesto, siempre es más fácil hacerlo así. Entonces, S de S está acá. Es un elemento diferencial que tiene una longitud R0 de tita y ds. Y por supuesto, acá debajo, estamos hablando de una cáscara, ha variado en R0 más diferencial o cambio de R0 con respecto de ese diferencial de S de tita. No perder de vista que es el R0. El R0. Siempre es el radio del plano horizontal donde yo mido mi coordenada tita. Y esta es una vista de ese plano horizontal mirado desde arriba. Entonces, R0 de tita es esta longitud que está acá, que es igual al de tita, o sea, al ángulo por el radio. Entonces, R0 es este R0, y este azul, esto que estoy acá, es mirado desde arriba. Espero que se entienda. Esta es la longitud R0 de tita. Entonces, de tita y R0. Bien. Entonces, este es el elemento diferencial, la banda finita tiene una longitud ds. Y ahí lo vuelvo a mirar, ¿qué tengo en esta banda finita? Tengo el esfuerzo ns. Pero yo me voy a concentrar en la componente horizontal de ese esfuerzo ns. Entonces va a ser ns coseno de phi, actuando en la cara R0 de tita, positivo hacia la derecha, menos este, que va a ser ns coseno de phi más la variación con respecto de S, de ns coseno de phi diferencial de S. Entonces es el esfuerzo que ha variado al pasar una longitud de S. Y está actuando en la cara que ha variado en R0 más la variación de R0 respecto de S diferencial de S por d tita. Entonces, eso es la flecha azul de arriba y lo que marco es la flecha azul de abajo. Bien. Entonces hago las operaciones, desprecio los elementos de orden superior y me quedo con los dos términos que ustedes ven allí. Derivada con respecto de S, de ns coseno de phi, R0 de tita de S, más ns coseno de phi por la derivada de R0 con respecto de S diferencial de S diferencial de tita. Y esto, como ven, lo puedo poner como la derivada con respecto de S de ns coseno de phi por R0, de S de phi. Entonces, es la derivada de funciones.
de un producto de funciones. Bien, entonces, como resultado de estas dos fuerzas voy a tener un valor que es esto que está encuadrado allí. Después voy a considerar las cargas horizontales, pH. Y pH es una fuerza, es una carga, digamos, por unidad de superficie. Por lo tanto, esa fuerza resultante, ¿qué va a ser? La carga por unidad de superficie por la superficie, que va a ser R0 de tita por ds. Siempre despreciamos infinitésimos de orden superior. Bien, ahora miro de vuelta, vamos a ponernos de vuelta a mirar la estructura desde arriba. Profe, disculpe, me perdí. ¿Sí? La carga verde, ¿qué era? En la anterior. Ajá. A ver, espera. Esa carga es las fuerzas, las cargas externas horizontales. Por ejemplo, un empuje de suelo, un empuje de algo. Entonces, son las resultantes horizontales de las cargas, ¿de acuerdo? O sea, es una fuerza horizontal que representa carga externa. Entonces, esa carga externa por unidad de superficie y ahí tengo la fuerza resultante. Bueno, ahora quiero ver qué otras fuerzas. Sí. Cualquier cosa, por favor, así me tienen que cortar. Acá tenemos de nuevo el mirado desde arriba. ¿Qué miraría yo que tengo n tita ds? Acá no hay variación, tengo los esfuerzos membranales en la dirección de tita, actuando en la cara de S. Por lo tanto, tengo estas fuerzas. Como siempre, si las compongo, voy a tener una componente, fíjense, en el plano del paralelo, pero también horizontal. Y ese va a ser n tita ds de tita. O sea, n tita ds por d tita. Y es la fuerza que tienen allí. Entonces, ¿qué hago? Sumatoria de fuerzas horizontales y están todas las fuerzas que había considerado. De tita ds lo puedo simplificar y me queda, puedo despejar ahora n tita. Simplifico y despejo n tita. Y tengo la expresión que tienen ustedes allí. La derivada con respecto a S de ns R sub 0 coseno de phi menos R sub 0 por las fuerzas horizontales. Como siempre, recuerdo esa fórmula que me permite la relación entre el esfuerzo ns y las cargas verticales. Fíjense, ahora tengo todo lo que es vertical. Acá tengo con pH todo lo que es componente horizontal. Y aquí introduzco la acción de las componentes verticales. Entonces, tengo una cáscara cualquiera y la voy a discretizar. ¿Cómo? Dividiéndola en bandas. Entonces, acá voy a tener la banda SK y la banda SK menos 1 y le va a seguir la banda SK más 1. Entonces, SK está entre R sub 0K, fíjense cuál es, y R sub 0K menos 1. Y luego la variable Z la voy a ubicar a ZK en correspondencia con R sub 0K y el nodo K. Entonces yo tengo acá mi cáscara, la divido en 0, 1, 2, 3, 4. Entonces el K está aquí. Mi SK está entre el nodo K-1 y el nodo K. A K-1 le corresponde un R sub 0. A K le corresponde un R sub 0 y a K más 1 otro R sub 0. Entonces, con las longitudes de cada uno de ellos. Y las profundidades ZK-1, ZK, ZK más 1,
etcétera. Bien, entonces ahora voy a considerar no la función ns, sino el valor de la misma en un punto K. Entonces voy a tener que ns r sub 0k, saco de acá, va a ser igual a 1 sobre seno de phi k por g sub k sobre 2pi. Entonces, no tomo la función, sino valor de esa función en k. Y es lo que representa la expresión que estoy señalando con el cursor. Voy a definir un parámetro sin ningún sentido físico ni nada. Simplemente es para después simplificar los cálculos. HK, que va a ser igual a menos NSK por R sub 0K por el coseno de phi sub K. Como ven, parte de acá, nada más que con el signo menos. Bien, H sub K, si reemplazo N sub K, R sub 0K, me queda igual a G sub K sobre 2pi por la cotangente de phi sub K. ¿Qué es interesante acá? Que este H sub K me ha quedado en función de G, que es un dato, es importante, porque voy a poder calcular HK porque acá tengo datos. Conozco la forma de la cáscara y conozco las cargas que hay encima de la cáscara. Por lo tanto, voy a poder calcular HK. Y HK está relacionado a NSK, que es lo que yo estoy buscando. Bueno, la cotangente de phi sub K también lo sacan como cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Este es la franja que nosotros estamos estudiando. Bien, esto es la álgebra que no está en las notas para llegar a la expresión o despejar este NSK. Entonces, voy a elevar al cuadrado HK al cuadrado, todo me queda al cuadrado, y voy a reemplazar coseno cuadrado de phi sub K por 1 menos seno cuadrado de phi sub K, con lo cual acá me queda en dos expresiones. Y eso es igual que G sub K sobre 2pi, donde está el dato. Por lo tanto, despejo NSK y me queda, voy acá, ¿no? 1 sobre R sub K al cuadrado por H sub K menos este término que está acá, que es positivo. Igual entonces a N, no, acá debe ir más. A ver. Sí, este es más. Ah, pero para ir hasta allá se hace menos, perdón. Este es más porque este, y después se hace más. Se hace menos acá. Entonces tengo acá que NK es esta expresión. Ya lo reviso después bien, porque ahora ya se me acaba el tiempo. Fíjense, esto es lo importante, que NK me queda en función entonces de HK y de G sub K, que son parámetros que conozco. De la ecuación 2, puedo despejar entonces n tita, o ya está despejado acá. Como ya conozco cuánto vale h, entonces, ¿qué me va a quedar? Que n tita es la derivada primera de h, ese h que hemos puesto, menos r sub 0 p sub h. Como estoy en bandas finitas, aplico diferencias finitas de la primera derivada. Esto recuerdan que era el valor de la función en K menos el valor de la función en la estación anterior dividido el paso, que es SK. Es esta primera parte. Y luego tengo R sub 0 por pH, que lo que hago es determinar un promedio en la banda K. Un promedio en la banda SK. Entonces ya tengo NK y N tita K para determinar los dos esfuerzos, sin hacer integración, sino cálculos aritméticos, nada más. Bueno, y en las notas tienen el cálculo bien detallado con números y todo lo demás de este ejemplo de una cisterna que tiene esta forma.
realmente es como dice allí, sobran las explicaciones porque está paso a paso el cálculo. Dicen, fíjense que lo ha dividido en 9 franjas, esto es K, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 15 metros de diámetro R sub 0 en la parte superior y 6 metros en la parte inferior. Z lo está tomando desde abajo hacia arriba, 9 metros tiene la altura total de la estructura, saca los valores porque es un hiperboloide de revolución y ahí tienen la función que me va determinando los valores de R sub 0K en cada una de los puntos discretizados. Entonces es función de ZK. La carga acá, hemos dicho que en cada una de estas franjas voy a considerar las fuerzas horizontales, que va a ser la componente de la presión hidrostática, que en este caso van a ver directamente lo tomo horizontal a toda la presión hidrostática, y la parte vertical sería el peso del agua que está en... Entonces, en cada una de las... consideren que es vertical. Entonces, en cada uno de estos pedacitos voy a tener que considerar el peso del agua que está sobre esa superficie, en ese pedazo. Esos son los delta de GK. Si considero el peso propio, también iría el peso propio que tiene esta parte de la cáscara. Entonces, ahí por eso es pi gamma, gamma es el... peso específico del agua sería pi por radio al cuadrado, por esa diferencia de radio cuadrado, pero como está dividido sobre pi, se van los pi, acá está el 2, entonces acá tengo el volumen por gamma, es lo que me da delta de GK, sobre 2pi. Entonces a eso está todo tabulado, la cotangente de phi, acá también tienen la expresión, es menos porque, digamos, voy a volver a... Entonces, acá sería el R tita, entonces phi hace esto. No está en el primer cuadrante, sino en el segundo cuadrante, por lo tanto, por eso es menos. SK es simplemente la hipotenusa de un triángulo. Cuanto más finitos sean esas bandas, más la curva se va a aproximar a una recta. Entonces, vamos a ganar en exactitud cuanto más pequeñas sean las bandas finitas, como también lo es con las diferencias finitas y también con los elementos finitos. Y el G en K va a ser el que tenía antes más el delta que se me va aumentando en cada uno de las franjas. Bien, todo está tabulado, lo van mirando, está todo tabulado, número por número, igual para determinar el esfuerzo n tita. Entonces, como vieron, allí está graficado NS, todo de compresión. Es fácil ver que la cáscara está comprimida. Y el N tita es mayormente de compresión y hay una pequeña parte aquí que es de tracción. Entonces, perdón, al revés, es de tracción y acá está de compresión. Pensé que lo habían hecho. Porque es agua. Todo lo que sea agua hace una presión, o sea, tiende a abrir las cáscaras, por eso está traccionada. Y solamente acá en la parte inferior está comprimida. Bien,
como verán, bueno, como habrán visto, la dificultad, ¿no?, de estar integrando a la dificultad de trabajar con bandas finitas, creo que es muchísimo más simple lo de bandas finitas y permite considerar cáscaras de forma cualquiera, una combinación de varias formas, las podemos ir dividiendo en partes y sacando los R sub 0 y los Z de cada uno de esos, y aparte es más fácil determinar cambios de espesor, porque eso lo puedo ver en el peso propio, entonces voy determinando cambios de espesor. Considero una línea media y de allí voy considerando los cambios de espesor. O sea que es un método que me permite, creo, abarcar la solución membranal de formas de cáscara, de las más diversas, de las más atrevidas, de las que vamos a imaginar, con distintas cargas, siempre axil-simétricas y con distintos espesores. E incluso podría ser hasta con distintos materiales, porque puedo cambiar los valores de las constantes elásticas.